Y vamos a dar entrada también a los maxi abogados Federico Anaya y David Peña. Hoy tenemos pues varios temas interesantes que abordar con los maxi abogados y además pues retomando así como temas pendientes. Además Violeta ya debe estar por ahí, me avisan si ya también se conecta. Federico se ve borrosísimo, quién sabe qué, pues ya que le quite ahí toda Ah, la grasa de las palomitas de Cheptoriski, que se ve tal que cual. ya le cayeron ahí. Bueno, ya limpió Federico ahí su monitor. Federico, buenos días. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo has estado? Saludos a Bien, todos. buenos días, buenos días. Bueno, estamos también en espera que entre nuestro querido David Peña y nuestra querida Violeta, que también ya estaba llegando. Comentándole que, y aprovechando antes de entrar a los temas, pues nada más una pregunta así en términos generales. ¿Qué te pareció el debate ayer, mi querido Federico? Mira, es una cosa interesante porque normalmente no vemos a la izquierda defendiendo este gobierno, pero a mí lo que más me gustó fue una aclaración de Clara Burgada cuando dice, bueno, yo siento que hay clasismo en contra de Iztapalapa, pero yo quiero a toda la ciudad. Y una cosa que en algún otro panel de comentaristas se dijo y que a mí me parece cierta, eh, parecería que solo Clara Brugada está realmente diciéndonos cuál ha sido la historia de la ciudad. Y es una ciudad de ciudades y cada una de las alcaldías tiene su propio proceso de desarrollo. Eh, Algunas muy bien planificadas, por ejemplo Benito Juárez, otras como resultado de la explotación y la desorganización total, donde los obreros que llegaban a la gran ciudad industrial de los 60, pues donde podían, construían sus casas. Esa es la historia de Iztapalapa. Y la pregunta es, estos tres individuos, individua y dos individuos que están peleando, ¿quién tiene más conocimiento de las ciudades complejas? Yo creo que fue Clara, como que ultra especializado, el compañero de las palomitas. Y en el otro lado, pues la verdad es, yo por cosas personales he tenido que dar la vuelta hacia el suroriente de la ciudad más seguido últimamente. Y es obvio que la realidad no tiene que ver con lo que nos está diciendo el candidato Taboada. Pero supongo que él cree que eso es la realidad. Entonces, Ya, bueno, pues muy bien, mi querido Federico. Y ya está por ahí Violeta, nada más esperamos que active su cámara para que se incorpore. Y yo te preguntaría, y ahorita que te escuchaba, Federico, perdón que siga tantito con el tema, que lo que uno luego empieza a ver en los debates, pues es que hay gente que está acostumbrada al debate y hay gente que no está acostumbrada al debate. Así que cuando no sé, por ejemplo, si a ti alguien te confronta, ¿cuál es comúnmente tu reacción, no? Hay unos que somos más contrafóbicos y cuando nos atacan, pues contraatacamos. Hay otros que eh, pues más bien le cabecean, otros que pues intentan suavizar todo. En fin, hay distintos rasgos de personalidad. A mí me parece que el día de ayer, pues Clara Brugada, que también la identifico como alguien que le entra al quite cuando es agredida, que tienes una mujer con carácter, pues ayer eh, vi dos claras, ¿no? Una Clara Brugada que también responde de manera frontal y otra Clara que también pues saca la capa de torera y le hace ole. Esa es la impresión que me dio el día de ayer. Clara Brugada, un rasgo ahí de su personalidad. Ya está por aquí Violeta y ya está también el otro Maxi abogado. Buenos días, Violeta. Buenos días, mi querido David. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días a la querida audiencia en este 18 de marzo, un día también muy especial para la historia de México. Y bueno, buenos días, Federico, y buenos días, David.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí cotorreando un poquito con Federico mientras entraban ustedes sobre el debate de ayer. Así que, pues, pero bueno, tenemos varios temas aquí pendientes. Si te parece, ahí nada más, David, también hacer un comentario general sobre el debate y pues entramos en materia. Sí, yo creo que igual coincidiría un poco en la parte del análisis que estuvieron haciendo ustedes igual el día de anoche, la noche de anoche más bien. Y yo sí, a mí sí me pareció digamos, la posición que tomó Salomón Chertorivsky, me pareció una buena posición, o sea, no tiene nada que perder, lleva creo que entre 3 y 5 puntos de preferencia. Y lanzarse, digamos, como a evidenciar esto de los pleitos que se iban a expresar. Yo no sé si el recuento que hacía el senador César, digamos, el recuento en cantidad de propuestas, a mí llegó un momento, por ejemplo, en el caso de Taboada, que se aventó un buen rato, un par de minutos, digamos, como en una serie de propuestas hiladas entre ellas, algunas de ellas, pero sobre todo las relacionadas con los jóvenes, pero se aventó, no sé, unas 10 12 propuestas así, pum, 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 seguiditas, o sea, sin pormenorizar, digamos, o sin hilarlas al tema que estaban discutiendo. Entiendo yo que ya lo traía en el guión y lo quería expresar. Yo no sé en términos de las cantidades de propuestas, pero eso a mí, por ejemplo, me pareció bastante difícil de entender o difícil de comprender. Entiendo los tiempos y la dinámica, pero me parece que si hubieran sido propuestas un poco más concretas, me hubieran gustado más, un poco más específicas. Y un punto final es el cambio, justo decías, Ernesto, el cambio de Clara, yo pondría 3 Claras ayer. Cuando empieza el debate, está muy dura, está muy acartonada, estaba muy nerviosa, incluso la posición física estaba sentada hacia atrás, como esperando que la empezaran a agredir o atacar. Después hubo un momento en el que cambia su posición física, se va hacia adelante, se suelta más, sigue un poco menos el guión, se le van algunos datos, se le pierden, digamos, alguna información, pero me gustó mucho más esa segunda, o sea, en la primera era muy guión, muy como cuadrada, y en la segunda parte me pareció mucho más interesante, más de soltura, digamos, en términos de las propuestas. Igual ahí sí rebotando de repente a Salomón, ¿no? Esto de aquí también tenemos propuestas, no solo ustedes, no sé cuál, era como más dinámico, digamos, eso me pareció, y coincido contigo, mi querido Ernesto, que no se fue con todo a la respuesta, digamos, de las críticas y yo no diría agresiones, pero de las críticas y de todos esos señalamientos que hizo Tabuada, se contuvo en algunas, entiendo yo que tomaba nota de varias, ¿no? Pensando que iba a responder y al final no las estuvo respondiendo. Creo que estuvo bien, no hubo sorpresas más allá de lo que esperábamos en el debate. Y bueno, esperemos que las otras ya con soltura, con más el tiempo que se tenga, creo que van a ser más o menos los mismos tiempos de cada uno de los debates, pero bueno, ya conociendo más o menos cómo se están moviendo, puedan tener un poco más de dinamismo, ¿no? El debate no estuvo aburrido tampoco, pero sí creo que le faltó un poco más, sobre todo de interpelar, ¿no? Contestar alusiones personales. Tenía un formato de contestar alusiones personales y los moderadores eran los que decían, oye, te aludió, ¿vas a contestar? ¿Quieres decir algo, no? Un poco como generando el debate, digamos, no de ideas, sí el debate de posiciones, pero creo que ahí falta un poco de dinamismo en esa parte. Nada más sería como un rebote así general. Gracias, David. Dice David, el debate no estuvo aburrido y bueno, pues lo vimos ahí comiendo sus palomitas a David, supongo yo, porque dice no estuvo aburrido, entonces ya estuvieron ahí las palomitas, David. Bueno, pues Ernesto, yo quería comentar algo brevemente antes de entrar a esto, a este tema, a este primer tema que ya tenemos aquí preparado con los Maxi Abogados, siguiendo el caso de lo que ha ocurrido en Guerrero. Pues esto que estaba diciendo Federico y tejiéndolo con lo que dice también David y el senador, la complejidad, que nos gusta mucho esa palabra, decimos y decimos sobre este concepto de complejidad, pero realmente la Ciudad de México, por ejemplo, en Iztapalapa,
es producto de este proceso migratorio que muy bien señalaba Federico, es el único estado de todo, o es el único espacio, perdón, la alcaldía, pero el único territorio de todo el país donde conviven todos los pueblos originarios de la nación mexicana. Todos están ahí presentes. Entonces, pues bueno, es algo que ya no solamente los originarios, sino todos los que han migrado de todo el país. Y me parece que es algo que Clara Brugada pues tiene ya como experiencia de haber abordado, insistimos, este territorio con esta gran diversidad y donde hay una situación, digo, no nada más es la situación migratoria, sino lo que se deriva de este proceso migratorio y toda la problemática que va a surgir una vez que arriban. Esto empezó desde los años 60, 70 con este proceso industrial, o un poco antes, y bueno, y hasta el momento no se ha detenido. Entonces, eso me parece a mí fundamental de lo que acaba de decir ahorita Federico, pensando en cómo se van a ir resolviendo pues estos problemas en función de la experiencia, y Clara, bueno, pues tiene ya esta experiencia previa. Pues sí, pues sí se vio ahí ayer, Clara. Yo nada más cerraría sobre este tema diciendo que desde mi punto de vista, ayer lo comentamos al cerrar la mesa, no creo que va a mover nada. El debate van a quedar como estaban, eso creo. Eh, y mi única sugerencia sería en el caso de cada Brugada que sí tendría que contestar muchísimo más y sí un poquito más frontal ahí varios de las acusaciones y señalamientos y pasar mucho más a la ofensiva que estar a la defensiva, porque cuando estás solo a la defensiva no necesariamente te va a redituar también. Esa es mi sugerencia. Entrando en materia, mi querido David Peña, vamos a empezar contigo. David, pues estamos con el caso de la fiscal y la gobernadora de Guerrero. Pues ya hay un dime y direte ahí, ya hiciste alguna exposición, ya te la piratearon por ahí, algún análisis que en mi crédito te dieron ahí en algún analista en algún otro espacio, pero bueno, pues igual te vuelven a escuchar, David, y te vuelven a tomar ahí algunas de tus análisis. ¿Cómo leer esto que está sucediendo? Y una parte es la cuestión legal y jurídica, pues dice la fiscal de Guerrero, cuando dice la gobernadora, pues vamos a quitar a la fiscal, están mis atribuciones, y entonces pues entiende que la fiscal dice no, ya tiene la gobernadora el respaldo del presidente de la República, tiene el respaldo la gobernadora del ejército, digo, pensando en que la fiscal es una teniente coronel, y así que pues se puede prever esto, pero en términos legales, pues no sé, ahí el Congreso local también juega un papel. ¿Qué decía al respecto, David? Mire, yo creo que lo que estamos viviendo, ahora ya podemos ir igual calificando los capítulos de Guerrero, como fuimos etiquetando los capítulos de Morelos, ¿no? Cuando estaba todo el sainete del fiscal, que por cierto sigue en funciones, digo, nada más por si a alguien se le había olvidado, ¿no? El fiscal Carmona, Uriel Carmona, sigue en funciones, sigue despachando, y bueno, regresando ahora, yéndonos un poco más al sur, a Guerrero, a Chilpancingo. Yo creo que este capítulo que ahora estamos viendo es, decía yo, un nuevo más de lo que vamos a estar sumando, o un nuevo capítulo sobre lo que vamos a estar sumando yo creo que del grado de falta de oficio político, pero también del grado de ausencia de gobierno en Guerrero. Y no hablo de ahorita de este gobierno de Belín Salgado, sino cuando menos de los últimos 50 años, o 60 años quizá. Ha habido una política desde el estado de Guerrero, en el estado de Guerrero más bien, en donde no solo se han olvidado a los sectores más vulnerables, sino donde se han, entre comillas, administrado los conflictos. La administración de los conflictos, que fue algo muy al estilo priista, ¿no? En donde no se buscaba resolver los conflictos sociales o la conflictividad social, sino simplemente administrarlos, entre comillas, ¿no? Y eso implicaba dinero, recursos, pero no era atender el fondo de los problemas. Entonces estos problemas se fueron creciendo, 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 desde la presencia de la delincuencia organizada, digamos, de los grupos de cárteles, tiene igual 60, 70 años, no es de ahorita, no es de hace un año,
Pero pues estos grupos fueron tomando fuerza, tomando poder, tomando controles, incluso presencia política también en diferentes zonas de Guerrero, y hoy lo que vemos es un contrapoder al poder establecido. El poder económico y el poder político de los grupos de delincuencia organizada ha llegado a tal nivel en donde hoy literalmente pueden poner presidentes municipales, quitar presidentes municipales, asesinar presidentes municipales, poner diputados, quitar diputados, es decir, tiene una fuerza que va más allá del mero negocio del trasiego de la droga o de la producción de amapola en ciertas zonas de la montaña, y se ha convertido, insisto yo, ahora en un contrapoder. Este contrapoder es el que juega también, y decía yo la semana pasada, en Ayotzinapa 1, en Ayotzinapa 2 y en Ayotzinapa 3, es este contrapoder, estas fuerzas que están metidas en el gobierno, insisto, no es este gobierno, la estructura del Estado de Guerrero. Y ahora voy a contar una anécdota que tuve conocimiento de primera mano en el caso de Ayotzinapa 1. ¿Y por qué hablo de este, digamos, por qué hablo de este? Yo no diría ni siquiera infiltración de la delincuencia organizada, forma parte ya de la estructura de poder, del poder político. Estos grupos pueden ser delincuenciales, pueden ser de droga, pueden ser ¿no? Otros grupos criminales, no necesariamente estas grandes estructuras delincuenciales a las que estamos acostumbrados a estructurar, digamos, o a conocer. Y entonces, esto que estamos viendo, la respuesta que se tuvo el 8 de marzo en la noche por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tergiversando los hechos del asesinato de Yankee Cotán, falseando la información, alterando la escena, llevándose la camioneta sin ningún protocolo, sin resguardar el lugar, es evidente, o para mí es una evidencia de cómo operan estas fuerzas, de cómo operan estos grupos. No es un policía que hizo mal su trabajo, no es un policía, no, se organizó, hubo una estructura de poder para alterar la escena y que no se pudiera conocer, digamos, los hechos reales. Escena 2 de este mismo capítulo, en esta escena 2, llegan los policías, los ponen a disposición del Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público dice, pues se nos pelaron. Yo no los pude tener aquí y se nos fueron. Escena 2, otra vez, cómo funcionan estas fuerzas, insisto, no solo en términos de la ilegalidad, sino cómo van hilándose y cómo van concatenándose, digamos, esta estructura de contrapoder, diría yo, no es metapoder, aunque en términos sociológicos tendría que ser sociología política, metapoder, yo lo ponía como un contrapoder más bien porque espero yo que no sea un poder superior al Estado mismo, ¿no? Sino que es un poder que se contrapone al Estado. Y Ay, finalmente, la respuesta que tiene la fiscal Valdovinos cuando hace esta remoción de los cargos la gobernadora Evelyn Salgado, el secretario de Seguridad y del secretario de Gobierno, ella hace una respuesta, digamos, la fiscal Valdovinos, en donde dice, bueno, pues, ¿quieren que me vaya? Pues veremos si me voy. Y un poco aquí digamos, se impregnó, se contagió del efecto Uriel Carmona, y ahora la fiscal va a hacer su jugada política con el Congreso, no con la gobernadora, que además fue quien la propuso al Congreso por un acuerdo con el ejército, fue quien la propuso al Congreso. Ahora entiendo yo, y esa es mi lectura, que la fiscal Valdominos va a jugar sus piezas, así como lo hace el fiscal Uriel Carmona, en el Congreso del Estado. Y a ir nada más finalmente, yo decía el lunes pasado, y tengo que hacer una corrección, que estaba ausente la titularidad, en el momento del 8 de marzo, que estaba la ausencia de la titularidad de la Fiscalía, y yo me quedé, y no es así, ella ya había regresado al cargo, y esto fue una cosa súper rara. El 14 de febrero ella pide licencia al Congreso del Estado, manda su licencia y dice, me quiero ausentar por 6 meses al cargo de fiscal general del Estado. El Congreso del Estado tendría que haber procesado esa licencia y proceder a nombrar a un encargado de despacho hasta que pasaran los 6 meses, y si no regresaba, pues poder nombrar a otro fiscal o a otra fiscala. El 23 de febrero, o sea, 9 días después de que ella solicita licencia, ella misma sale y dice, ya retiré mi solicitud de licencia, cosa bastante rara, ya retiré ¿Cuándo? mi solicitud de licencia y entonces voy a seguir en el cargo. Y como el Congreso nunca tramitó mi licencia,
pues yo sigo siendo la fiscal a cargo. Por eso yo me perdía en ese carteo y el 8 de marzo, cuando hicimos el análisis, el 11, yo decía que estaba por un encargado de despacho porque yo me había quedado con la solicitud de licencia de ella, pero me perdí ahí, sí reconozco que el 23 ella misma dijo, ya no me quiero ir y ahora me quiero quedar. Actuación bastante rara de la fiscal y bueno, creo que es una escena más, decía yo, de este capítulo de ahora cómo se está pues, revelando la fiscal en contra de la gobernadora. Muchísimas gracias, David. Federico, creo que cuando estaba David tú querías comentar algo, pero antes, o fue mi impresión, pero antes de que tú comentes o tengas una reacción a lo que está comentando David, pues vimos una marcha nutrida también en Guerrero este fin de semana pidiendo en particular la renuncia de la fiscal y que, bueno, pues se cumpla esto que ha pedido la gobernadora. Y también vemos a nivel de prensa y en declaraciones de ella que ella no va a renunciar, que se va a seguir todo, que no se siguió el procedimiento adecuado y que además, que es algo que les queremos preguntar a ustedes, que además no tendría la facultad la gobernadora de pedir directamente la renuncia de ella. Esa es una duda que tenemos, si realmente entonces se tendría que seguir un proceso determinado a partir de una decisión que tuviera el Congreso del Estado. Y lo otro, Federico, que nos parece también importante, que hemos entrado en un debate aquí de que si ella renovó o no renovó esta evaluación de control y confianza, que es parte también de la discusión que se está haciendo. ¿Cuál sería tu primera valoración sobre esto, Federico? Ah, bueno, mira, empiezo por eso último y luego regreso a lo que quería comentar de David, porque lo de David es más ciencia política y tú estás preguntando una cosa bien importante. ¿Cuáles son las reglas que hay en la realidad? Bueno, en la realidad es que hay un artículo, el 142 de la Constitución de Guerrero, que dice cómo se nombra y cómo se puede remover a la persona que esté a cargo de la fiscalía. Ahí hay una corrección. En realidad, aun cuando en ciencia política puedas decir, o en análisis político, o reportero, o como reportero, la gobernadora Evelyn Salgado propuso a la teniente coronel para que fuera y el Congreso la aceptó. En realidad eso no ocurrió nunca. El Congreso de Guerrero, el procedimiento de nombramiento es, por una mayoría de 2/3 partes, se tiene que hacer una lista de 10 personas, de preferencia, de acuerdo con las leyes de paridad, tendría que ser 5 mujeres y 5 hombres, que 2/3 partes del Congreso aprueban. La lista se manda a la gobernadora escoge 3 de esas 10 personas, y luego esa terna se regresa al Congreso y el Congreso escoge a una persona. Por supuesto que tú puedes tener a una candidata favorita, pero tienes que convencer a 2/3 partes del Congreso primero de que esa favorita aparezca en la lista de 10. Y luego vas a tener que volver a convencer al Congreso para que si tú pusiste a esa candidata favorita, el Congreso acepte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está organizado el Congreso de Guerrero? Que luego siempre se nos olvida como buenos chilangos ir a los estados. Hay 46 curules, o sea, hay 46 votos. Es un Congreso más grande que el de Morelos. De Morelos tiene 20 en total. Esos tienen más del doble. ¿Sí? Es un estado más grande. De esos 46, Morena solo tiene 22. Ese tiene menos de la mitad. Ups. Sí, ups, exactamente. Ahora, vamos a ver, pero tiene aliados, ¿verdad? Entonces el PTE tiene 23. Y el Verde tiene otro. Es decir, Morena tiene rascando con sus aliados 24 votos, o sea, la mitad más uno. Me puedo imaginar que cuando nombró a esta fiscala, el Congreso, en realidad tuvieron que haber invitado a alguien más. ¿Quién es el segundo lugar en votos en el Congreso? El PRI, que tiene 11. Y el PRD, no es de extrañar, el PRD, acuérdense que tenía una base popular muy grande en Guerrero.
Y regionalmente Segura todavía la tiene. Entonces, el PRD tiene 9. Entonces, entre el PRD y el PRI son 20 diputados, casi los mismos que Morena. Bueno, entonces, ahora, ya, con lo que dije, se podrán ustedes imaginar que una mayoría de 2/3 para nombrar, pues a fuerzas tienes que tener al PRI y al PRD de tu lado. Por eso, correctamente decía David, estamos en el escenario de Morelos. Y en el escenario de Morelos, agrego, Uriel Carmona sigue ahí y aparte ya logró que el Congreso nombre a su mujer como magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, todavía peor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia en Guerrero? En Guerrero tú tienes una persona, que es la fiscala, que viene del ejército. Y eso, a veces para bien y a veces para mal, siempre pensamos que implica que automáticamente va a obedecer cosas. Esa fue la lectura, estoy pasando del derecho a la ciencia política. Esa fue una de las explicaciones de que ella hubiera presentado su licencia por 6 meses, porque tiene que ver con toda la inestabilidad, todo lo que nos dijo David, y de repente ella dice, yo me voy. Entonces, la lectura es que la teniente coronel descubrió que no era capaz de mantener el asunto y entonces hace mutis, no sabemos si por la izquierda o por la derecha, desaparece del escenario y deja a la gobernadora y al Congreso en libertad de tomar alguna decisión. Ahora, no es tan claro porque pidió licencia por 6 meses y las ausencias, en teoría, se sustituyen con la gente de adentro. Otra vez, el 142 de la Constitución de Guerrero. ¿Cómo se nombran las fiscalías especiales? Porque hay un consejo de la fiscalía, es una cosa rara en Guerrero, que está formado por la fiscala, más aparte fiscales especializados. Esos fiscales especializados, el clásico anticorrupción, el clásico electoral, son nombrados por la fiscala, ya que está nombrada, pero luego ella hace el nombramiento y se lo manda al Congreso, y el Congreso tiene que aprobarlo por 2/3 partes. Otra vez, acuérdense, 2/3 partes es Morena y a fuerzas PRI y PRD. Entonces, Ya. imagínense las negociaciones que hay para ver quiénes son los que están en las fiscalías especiales. Bueno, de alguna de esas personas va a salir el sustituto de los 6 meses. Entonces, no hay ningún cambio, si ustedes lo piensan bien. O sea, que ella se Perdón, vaya. perdón, Ujú, Federico, nada más, sí, perdón que te interrumpa, nada más, hay no es aclaración, un adendum que me parece igual interesante para la complejidad. ujú, Cuando el 14 de febrero pide licencia a la fiscal Valdovinos, ella dice, quien se quedaría de encargado de despacho es el vicefiscal tal, y da el nombre, ujú. ¿no? Que de acuerdo a la ley es el que sigue, digamos, ¿no? En esta estructura. Ella dice que regresa el 23 y el 25 lo destituye. Es decir, a quien ella había propuesto el 14 Bien. de febrero para que la iba a sustituir, ella dice el 23 siempre no me voy, y creo que el 22 o el 24 por ahí, en la misma fecha que ella regresa, destituye al vicefiscal que la iba a suplir en la licencia. Digamos, más como No, para no, la magnífico, magnífico. complejidad de lo que está pasando. Perdón que te interrumpa. Gracias. Porque, no, no, no es interrupción, complejiza las cosas. Piensen ustedes, quienes nos están escuchando, en qué pasó también en Morelos. En Morelos teníamos preso al fiscal Carmona y de repente su fiscal anticorrupción, al parecer, se le volteó y decidió sacar de un cajón que tenían olvidado una averiguación previa por tortura en contra del fiscal, que todavía está ahí pendiente y sigue en proceso. Bueno, eso significa que dentro de la fiscalía también hay divisiones y broncas. Bueno, en otras palabras, que haya una teniente coronel, ya quisiéramos que hubiera cierta disciplina porque son milicos, pero parece ser que no hay disciplina ninguna. Ahora, regreso al derecho. Nada más dato. ¿Cómo se remueve? La gobernadora puede remover a la fiscal. Es un, una, es un artículo duro. El párrafo número 7. El fiscal general puede ser removido por el gobernador. Por cierto, esta constitución no tiene ningún lenguaje de género, por causas graves previstas en esta constitución. El problema es que, si ustedes se fijan, Evelyn nunca dijo cuáles eran las causas. O sea, se entiende que es el caos general que estamos viviendo, pero ella tiene que decir cuál es una causa grave. Y nunca lo vimos. Pero La hay regla. un paréntesis nada más. Entonces, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución de Guerrero, ella sí podría, por una causa grave, removerla.
No es como hemos estado viendo en todas estas noticias en la prensa de que tendría que ser el Congreso quien la tiene que instituir y lo que ella misma ha dicho. Cierro el paréntesis, perdón. No, no, es una muy buena pregunta. La primera parte del número 7 del 142, es que el 142 tiene varios párrafos Ah, ok. numerados. El 7 dice, gobernatura puede quitar a fiscalía. Sí, pero dice que la remoción puede ser objetada por el voto de 2/3 partes del total de miembros del Congreso. Por cierto, del total, no dice de los presentes. O sea, tienen que ser 2/3 partes del total. Es una super mayoría. Eh, en cuyo caso el fiscal general sea restituido en el ejercicio de sus funciones. Eso significa que si la gobernadora remueve, entonces ya no debería estar en funciones, porque si 2/3 partes dicen no, objeto a la remoción, entonces el artículo dice se reintegra a sus funciones. Entonces mi lectura literal es que la remoción implica que la quitan, y eso no ha pasado. Ustedes siguen teniendo a la fiscala general ahí, y al parecer despachando, lo cual significa que eso sí está rompiendo el orden constitucional si ella sigue ahí. Pero parece que en Guerrero no les importan mucho estas cosas. Si el Congreso del Estado no dice nada al respecto, se entiende que no hay objeción. Ojo, esta es una regla, también existe a nivel federal, y no nada más para el fiscal general, sino para todos los fiscales especiales. Si el Senado, o en este caso el Congreso, no dice nada, entonces la remoción queda. Entonces, si no quieren comprometerse en la bronca política, se van todos a Acapulco o a Cihuatanejo. Es como afirmativa ficta Exactamente, es una en afirmativa. términos de los fiscales, ¿no? Por eso, Exactamente. perdón, Organizan una carrera de caballos y se van a Tlapa. ahora interrumpo tantito, pero entonces, el hecho de que la fiscal hace la solicitud y no le responden del día 14 al 22 porque el 22 regresa, el que haya hecho silencio, finalmente, ¿qué, esa parte No, no, cómo no. queda ahí? Ojo, eso es una licencia, Ernesto. Y en la licencia, la teoría general es que tú pides licencia, pero mientras no te la concedan, pues tienes que seguir trabajando, si no, abandonas tu empleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no le contestaron, pues ella seguía siendo fiscal. Y Entonces, luego lo que dice, si ya no no le quiero la contestaron, licencia. ¿ah? Si no le contestaron, pues ella únicamente, digamos que procedió bien al solo solicitar, bueno, pues ya retiro mi solicitud de licencia y sigo en funciones. O Exacto, sea, eso es lo mismo que hizo Samuel en García, en en Nuevo términos León. legales, ella procedió bien. Pues sí, pero en términos políticos tú estás viendo que en medio del caos, a mediados de enero, que hay en el Estado, sí hay una presión frente a esta señora que aparte de ser fiscal es tenienta coronel. Este, Por eso yo lo colocaba en términos políticos, justo, ¿no? Ujú. En términos legales. Por eso yo decía, aquí estuvo muy raro me voy 9 días, o sea, pido licencia, luego 9 días digo que ya no, luego cambio al que se iba a quedar, o sea, es como, pero bueno, nomás para que termine, Federico. Y entonces la pregunta es, digo, uno entiende que la tenienta coronela se discipline a su mando, que ese es un problema grave de los militares mexicanos, que no importa dónde los mandes, puedes mandarlos de embajador a la Conchinchina, y siguen siendo militares. Entonces, no solo le preguntan a su mando civil en relaciones exteriores, sino le van a preguntar también al general secretario de la Defensa. Y eso está mal, eso es una cosa que está mal, hay que decirlo siempre. Pero en Guerrero, lo que siempre está mal ayudaba, porque en medio del caos, pues quitamos a la fiscal que no está funcionando. Y perdón, Federico, ahora yo sumaría, este elemento que dices justo de la participación militar, digamos, como en estructura, ¿no? Digamos, como en obediencia. Pensemos nada más qué cambia en Guerrero o qué de diferente hay en Guerrero entre el 14 de febrero, que ella pide la licencia, donde entendemos que por acuerdo del propio ejército le autorizan presentar la licencia, porque proviene ella del sector militar, al 14 de marzo, cuando este mismo sector del ejército ahora le dice, ahora te quedas, ahora no te vas, y aunque la fiscal te destituya, te quedas. Digamos, ¿qué pasó o cómo se movió el escenario en este mes del 14 de febrero, cuando le dicen que te puedes ir, digamos, ¿no? Al 14 de marzo, donde le dicen, ahora, aunque la gobernadora te quite, no te vas. Digamos, ahí hay un elemento importante
Uno de ellos es obviamente el asesinato de Yankee Cotán, pero no sé qué otros elementos se hayan valorado justo para hacer ahora este cambio político que entre en la ruta jurídica, que es lo que dice ella. Ah, ¿me quieren quitar? Pues sigan el procedimiento jurídico, ¿no? Que haga la destitución, que haga tal y que me voy al Congreso. Y insisto, la apuesta de ella es irse ahora al cabildeo con el Congreso, ¿no? Mm. Pues sí, pues vaya caso, ya estaremos viendo ahí en qué deviene todo esto. Por lo pronto, estaríamos pasando al siguiente tema. Yo nada más haría una pregunta si son tan amables de responderla, no es para desarrollar una respuesta, es únicamente si se han enterado qué pasó con el fiscal y los dos fiscales, esta Suay Casandra Domínguez Pastrana y el otro fiscal que habían desaparecido, que Eran iban de... peritos de la FGR fueron encontrados con vida y no Ajá, se supo más información, es que ahí me quedé, ¿no? no se supo más, solo se informó que se encontraron con vida, eran peritos. Originalmente nosotros aquí habíamos dicho que eran policías de investigación, luego ministerios públicos, no supimos que eran, y al final ya se estableció que eran peritos de la FGR que habían desaparecido en el trayecto entre Cuernavaca y Chilpancingo, que además es un trayecto de 1 hora y media, más o menos, y por eso yo decía, oigan, pues ahí qué información tienen estos grupos de contrapoder político que sabían en qué carro iban, a dónde iban, en qué trayecto iban, cómo estaban, o sea, y que los desaparecieron transitoriamente, ¿no? Y volvieron a aparecer un par de días después, o los secuestraron, o el término que quieran utilizar, pero sí era igual de preocupante de saber, pues, qué información tenían estos grupos de poder, para poder literalmente interceptar y secuestrar, digamos, si no desaparecer, secuestrar por varios días a estos dos elementos de la Fiscalía General de la República, que además eran peritos, o son peritos, perdón. Perdón, nada más una rápida interrupción. Yo tenía un comentario más general político, pero no es nuestro tema. Nada más un detalle, hay que tener mucho cuidado con los términos. Metapoder, contrapoder, de pronto a izquierdas nos va a sonar a poder dual, que es la teoría leninista de hay un Estado y entonces nosotros desde abajo construimos otro Estado, que es el poder dual o el contrapoder, si quieres decirlo a centro y derecha. Sí, Pero el problema que yo creo que ocurre en Guerrero, pero no tengo muchos datos, es un tema que está abierto a la discusión. Jesús Cervantes puso una serie de datos, un mapa el viernes pasado aquí en este espacio. Hay que seguir esa discusión. Pero lo más malo no es que haya un metapoder o un contrapoder. Lo peor es que lo que tengas es el mismo poder constitucional establecido peleándose entre él, sin capacidad de hacer las cosas. Y por el otro lado, que es el mapa que vio Jesús a Cervantes, muchas gentes buscando el control del comercio, de la minería, de las drogas, etcétera, pero que no terminan de controlar todo el territorio del Estado. En otras palabras, ojo, esto es una vieja teoría musulmana, por cierto, que dice que es feo vivir abajo de un tirano que tiene todo el poder, pero es peor vivir bajo la anarquía, siempre. Y eso último no es contrapoder, es simplemente caos. Y el cambio del 14 de enero al 14 de marzo nos indica que un elemento fuerte, el ejército mexicano, cambió de opinión y no sabemos por qué ni para dónde. Y eso es caos. O sea, ojo, yo no soy experto en Guerrero, pero me da la impresión que lo que estamos viendo es que se van deshaciendo en pedacitos todos los poderes imaginables, los de un lado, los del otro. pues Yo, sí, Pero yo- Perdón, nada más para cerrar, en un minuto les cuento la anécdota esta que decía, porque me parece que es bastante clarificante de cómo se desarrolla la cosa al interior. Ayotzinapa 1 se hace la investigación sobre los dos agentes ministeriales que dispararon, se les detiene, se les procesa, se les acusa de homicidio. 4 años después, en 2018, 2016, 17, salen de la cárcel, pues porque ya sabrán, fueron golpeados, torturados, la detención, ¿no? Entonces salen de la cárcel. Al final, bueno, se convierte en una crisis también porque los dos asesinos materiales no están presos. Los dos asesinos materiales de los dos normalistas que fueron asesinados el 12 de diciembre de 2012 en la carretera a Cuernavaca, ¿no? Acapulco, ¿no? En la carretera, en la autopista del Sol.
se hace este proceso. Pero la otra parte del proceso que se lleva es sobre el comandante que da la orden de fabricar las pruebas, de alterar la escena, de llevarse a estudiantes, obligarlos a disparar para que tuvieran la prueba de radisonato de sodio positiva, torturar a cuando menos 3 estudiantes que fueron detenidos igual en el mismo momento, para correlacionar y decir, ya sabes, que iban armados, la misma narrativa, que iban armados, que dispararon, que querían asesinar y tal. A ese comandante se le inicia un procedimiento interno en la fiscalía, en asuntos internos de la fiscalía. Ese procedimiento se pasa a la Fiscalía de Servidores Públicos, justo pues porque él es el que da toda la orden. Va a comparecer a la Fiscalía, no a la Fiscalía de Servidores Públicos, sino a Asuntos Internos, y las expresiones, y aquí diríamos aviso de frases sensibles para la gente que luego me regaña porque hay niñas y niños escuchando, ¿no? La expresión de él en Asuntos Internos le dice al titulado Asuntos Internos: yo ya sé que tú tienes una investigación, la tuya no me interesa, pero al hijo de la chingada Ministerio Público que consigne mi averiguación previa, lo decapito. Tú nada más diles, al que consigne la averiguación previa que tienen contra mí, lo decapito. Fue la frase del comandante que estaba siendo investigado por haber dado la orden de alterar toda la escena de Ayotzinapa 1. No se procesó nunca, se le destituyó, presentó un amparo, ganó el amparo, regresó a funciones y 6, 8 meses después de haber regresado a funciones fue asesinado de 20 y tantos balazos. Ese mismo personaje siguió operando entre el 2012 y cuando menos hasta el 2017 o 18 al interior de la fiscalía con ese poder y con esa fuerza. Un poco nada más de anécdota para que vean que las fuerzas que están inmersas en estas instituciones, en el caso particular de Guerrero, no es de ahorita, no es de este gobierno, tiene que ver con muchísimo fuerza y poder, yo decía desde antes, y que siguen operando en esta lógica que desde afuera no acabamos de entender. Muchísimas gracias, David. Pues la semana pasada habíamos acordado también un tema, pero van surgiendo otros y otros y otros, pero los podemos ir tejiendo y analizar y discutir brevemente, aunque sean unos minutitos que todavía nos quedan, porque hay otros dos temas. El capítulo 3 y 4 de la BBC. Y hay un tema en particular que yo quisiera preguntarte, Federico, esto que ya se ha estado, lo hemos estado comentando, pero que nos parece que también se debe de poner el énfasis ahí en el trasiego de droga, y en particular en esto que se insiste en este documental de la BBC por este ex agente, ¿no? de antidrogas de Estados Unidos, de que se llevan 200 kilogramos de heroína al mes de Iguala a Chicago, y estos 122 millones de dólares al año, que realmente él dice es enorme este comercio, y él sugiere ahí y relata pues que esto sigue siendo una de las realidades, ¿no? Que se vive. Entonces, esta discusión también que hemos tenido de dónde están los estudiantes, hemos aquí comentado pues que atraviesa también por esto, y que es muy importante también analizarlo desde ahí. ¿Cuál sería tu valoración, querido Federico? Bueno, a ver, primero, hay que tener mucho cuidado en el debate sobre la noche de Iguala, que todo el mundo recuerda como la noche de Ayotzinapa. Es una Sí. cosa bien interesante. Y la confusión no es confusión, es un símbolo interesante. Eh, a nivel de la capital federal, hay dos discursos, uno diciendo que las cosas van muy bien en la investigación y otro diciendo que siempre han estado mal. El discurso de que siempre han estado mal es el discurso a derechas, sin duda alguna, desde que empezó la administración López Obrador. Eh, pero lo que tú acabas de decir es una cosa bien interesante, y eso queda muy claro de los 4 programas de la BBC. Las personas que entrevistan, que es una cosa interesante, no hacen ninguna entrevista a autoridades federales mexicanas actuales, pero sí a quienes participaron en la investigación bajo el subsecretario Encina. Y entonces sí hay una gran diferencia entre la investigación antes de 2018 y la posterior, y es precisamente lo que acabas de decir. O sea, el quinto autobús, que lo detectó el GIEI antes de 18, y que las autoridades federales mexicanas negaron para ocultar completamente esa realidad,
no solamente se retomó, sino que se investigó. Y Omar, el ex fiscal especial, nos dice, bueno, y fuimos a Chicago a ver qué era lo que había, vimos los datos que tenían, etcétera. Hubo una intervención incluso presidencial, México pidiendo esos datos, se mandaron algunos datos. Ojo, acuérdense que la DEA y el gobierno mexicano en esa administración no se llevan bien. Este, pero pese a eso, hubo ese flujo de información. Entonces, la hipótesis del trasiego de heroína está ahorita al centro. Nada más eso significa que avanzamos en uno de los frentes que nos había dicho el GIEI desde antes de 2018 y que ahorita estamos claros de que esa es parte de la realidad. ¿Sí? Entonces, eso sería mi primer comentario. Segundo comentario. Segundo comentario. Claro, no, que esto Está todavía, rebotando un audio, perdón. Está rebotando un audio, perdón. creo que ese es acá. No, ¿quién es? acá. ¿Es Violeta? No, te prendes tú en mi pantalla. Violeta, me dice el Leonardo que si puedes salir y volver a entrar. Sí, claro. Aunque yo tengo el micrófono silenciado, pero salgo y entro, por supuesto. Gracias. Gracias. Fíjense, los expertos técnicos son esenciales aquí. Sí, Bueno, sí. nada más un comentario sobre esto. En 2014 había un gran trasiego de heroína. Y el entrevistado en los programas de BBC dice, el agente de la DEA, que se sorprendieron en Chicago al ver el tamaño de los envíos que estaban recibiendo en Chicago. Ojo, y Chicago está sumamente lejos, está al otro lado del mundo por tierra, ¿sí? Y descubren que hay una línea de transporte terrestre que va desde Guerrero hasta Illinois. Bueno, la cosa es, yo no estoy seguro de que eso siga ocurriendo ahorita. ¿Por qué? Porque la heroína natural proveniente de amapola, que es uno de los, o fue uno de los grandes productos de Guerrero, ya no es una droga fuerte porque fue desplazada por el fentanilo. O sea, la crisis está ahorita en otra droga que sustituyó a la heroína. Oye, Federico, aguántame tantito. Leonardo, ahorita no está Violeta y es. No. ¿Soy yo? Ok, bueno, ahorita, perdón ahí Federico y David, Sal y vuelve a entrar y nosotros nos quedamos, si quieres. Aquí nos quedamos, cuidamos al changarro, muchachos. Exactamente. Ok. Bueno, sigue Federico. Bueno, el asunto es la realidad en Guerrero está cambiando todo el tiempo y un elemento que tenemos que estudiar es cómo afectó el desplazamiento de la heroína por el fentanilo a los agricultores que estaban sembrando amapola, que es con lo que se hace la heroína. Y también eso hay que investigar cómo afectó la ruta del trasiego. Es más, uno podría imaginarse, pero ojo, lo que voy a decir ahorita es una imaginación mía. Hay expertos en academia que están investigando eso. De pronto, la intensificación del tráfico de heroína significa que había mucha existencia de heroína ya procesada en Guerrero y había que hacerla llegar rápido antes de que ya no valga nada. Y eso explica también la desesperación del grupo criminal que está controlando eso. Y por eso hay que mandar grandes cargamentos, hay que utilizar los camiones que son de servicio público, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de lo que la Fiscalía General de la República debería, ojo, ya llevamos casi un año después de que se fue Omar, el fiscal especial, la Fiscalía General de la República debería decirnos algo acerca de esto. Capaz de que ya es una cosa histórica porque el tráfico de heroína ya no está igual que antes, pero importa. Y en ese punto, por lo menos, la DEA y el gobierno de Estados Unidos estaban colaborando. Y lo que vemos es que no hemos avanzado. Ese sería el otro comentario que yo tenía. Yo, perdón, nada más, justo en esto, retomando nada más lo que decía Federico, en estas estructuras, ya sea paralelas al Estado o insertas en el Estado, ¿no? Insertas, insisto, hablo del Estado en su conjunto, no del gobierno. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación y me parece que es importante colocarlo. En el chat alguien nos decía, es necesario que renuncie la gobernadora, que se vaya la gobernadora. Mira, a mí me parece que la crisis que hoy tiene un capítulo más en Guerrero, insistía yo, es una crisis de Estado.
no es una crisis de gobierno. Claro que hoy se manifiesta en una crisis de gobierno y podemos tener críticas si lo está haciendo bien o no, si está ausente o no, si su papá baila y luego no sé qué. O sea, todas estas críticas que podamos tener en términos de las personalidades de los que están, digamos, al frente o visiblemente al frente del gobierno, ¿no? O ahí acompañando el gobierno. Pero creo que tendríamos que hacer también este análisis de más de fondo sobre, decía yo, el Estado en su conjunto, la forma en la que ha operado el Estado. Esta anécdota que yo les decía sobre cómo está operando el Estado, sigue el audio en rebote, pero bueno, seguimos a ver si no se vicia en la transmisión. La forma en la que opera el Estado, la forma en la que opera el Estado. Sigue, a sigue. ver, ahí creo que ya. Voy a salirme yo. No, ya está. Ya, a ver, la forma en la que está operando, decíamos yo, el Estado y cómo están esas estructuras la forma en la que está operando, decíamos yo, creo que el análisis tendríamos que hacerlo, sí, desde los grupos de delincuencia organizada, claro, los grupos criminales insertos en el Estado, y la forma también es cómo sigue funcionando el Estado. El Estado sigue garantizando servicios, sigue atendiendo salud, sigue atendiendo, es decir, sigue esta ruta paralela o paralela al otro funcionamiento y garantiza ciertos servicios, ciertas condiciones, igual con críticas, lo que podamos hacer, pero ¿hasta qué punto, y esa era mi pregunta, digamos, como de análisis, hasta qué punto esta fuerza, este grupo enquistado, paralelo, alterno, contrapoder, como sea, va a llegar a un punto o está llegando a un punto de sustituir al Estado en su conjunto? Y ese me parece que es, digamos, uno de los temas muy preocupantes. O se toman medidas en caso de Guerrero fuertes, yo no estoy hablando fuertes que implique militares, invasión, desaparición de poderes, o se toman medidas fuertes que logren recomponer esas fuerzas del Estado real y no de estas otras fuerzas paralelas o de los grupos de contrapoder paralelos, o lo que vamos a estar viendo en los próximos años es simplemente que pues puede llegar a ser quizá el segundo narcoestado, pensando que el primero fue Tamaulipas. Bueno, el tercero, pensando que Michoacán también estaba, ¿no?, en esas condiciones, puede ser el tercer estado que veamos donde el poder esté desde los propios grupos criminales. Michoacán fue el caso, ¿no? El gobernador sustituto que había puesto cuando se va a Vallejo, el gobernador fue puesto por el grupo de delincuencia organizada. Es decir, no lo estoy diciendo yo, se comprobó que ese gobernador le trabajaba al grupo de delincuencia organizada y que lo puso en el encargo. Los casos de Tamaulipas ya son multicitados y, a diferencia de lo que ustedes puedan decir, podría ser el tercer caso donde veamos que el Estado en su conjunto y el gobierno ha sido desplazado por los grupos de delincuencia organizada. Y creo que el segundo caso, o uno de los temas que teníamos que hablar aquí era justo de Cabeza de Vaca, para que veamos también otro caso relacionado con las fuerzas del poder insertas en las instituciones públicas. Y bueno, pues aquí a ver si podemos vincularlo con ese segundo tema. Ernesto ya se salió, pero está nuestra querida Violeta aquí para que nos modere. Así es, salió, esperemos que en un momentito regrese porque estamos teniendo problemas de audio y bueno, algo está pasando. Decíamos ayer en la noche que nos está cayendo Mercurio retrógrado y nos dijeron que iba a ser todo el mes, así es que seguimos en esto. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto. Federico, pues este otro tema que ya decía también muy bien ahorita David, el de cabeza de vaca, y bueno, él decía cómo vincularlo, yo me quedé pensando cómo vincularlo, pero él lo hacía muy bien. ¿Cuál sería tu valoración en esto que se ha conocido que la Corte valida esta ley cabeza de vaca y también el fuero entonces a él, a este personaje, ¿no? Que ha sido pues muy polémico y que pronto lo veremos también como legislador, que esa es una de sus estrategias para seguir en el proceso político. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Federico? Bueno, primero habría que ver qué fue lo que específicamente dijo la Corte. La Corte lo que analizó fue si el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en su legislatura puede o no puede legislar acerca de una declaratoria de procedencia por delitos federales que viene de la Federación, ¿sí? Entonces la Corte dijo, bueno,
Delitos federales, el fiscal general de la República le pide a la Cámara de Diputados que se le quite el fuero a un funcionario tamaulipeco, fuero federal. Se lo quitan. Y luego la Constitución Federal dice, se le manda a la legislatura. Cuando llega a Tamaulipas, el asunto, no existía ninguna norma, pero la legislatura, que estaba dominada por Cabeza de Vaca, se sacó textualmente de la manga derecha un acuerdo, un decreto donde decía qué es lo que van a hacer cuando lleguen esas cosas, y lo que hicieron fue decir, nosotros podemos volver a discutir el asunto y volver a determinar si le quitamos o no le quitamos el fuero por delitos federales, ¿sí? Bueno, ese decreto es uno de los que analizó la Corte. Y la Corte llegó a la conclusión, en resumen, de que sí puede, que ahora sí que, pues para eso ganamos la guerra civil los federalistas, pues los de Victoria, no importa que lleguen todos de los ranchos con sus fueras tamaulipecas manchadas de lodo, ellos pueden decidir lo que quieran en el Congreso de Victoria. Eso es lo que dijo la Corte. A mí lo que me preocupa es que la lectura que hicimos bien centralistas en la Ciudad de México de lo que dijo la Corte es que de aquí en adelante todos los congresos de todos los estados pueden hacer lo que quieran. Ojalá un día yo quiero comprarme una cuera tamaulipeca, pero no, eso no dijo la Corte. La Corte lo que dijo es, los estados tienen facultad para tomar decisiones en este tema. Esa es una regla general. No dice que en todos los estados pueden agarrar y hacer exactamente lo mismo que hicieron los tamaulipecos. Y voy con un ejemplo que la Corte le ha dado la vuelta de una manera, en mi opinión, tremendamente irresponsable, que es Morelos otra vez. El fiscal Carmona se nos aparece por todos lados. En Morelos, mucho antes de que Carmona, siquiera alguien supiera quién era él, tomaron una decisión, la legislatura de Morelos, y decidió unas cosas bien raras. Dijo, cuando se trata de delitos federales, la legislatura tiene que quitarle el fuero al gobernador, a los diputados del Estado y a los magistrados del Tribunal Superior. A nadie más. Es el artículo 136 de la Constitución de Morelos, primer párrafo. Entonces, ojo, leyendo ese artículo que es de hace muchos años, creo que es del año 14 o algo por el estilo. A la luz de la decisión que acaba de tomar la Corte para el caso Tamaulipas, pues se vale, o sea, es constitucional. No importa que sean delitos federales, en el caso de gobernador, diputados del Estado y magistrados del Supremo o Tribunal Superior, la legislatura tiene que volver a quitarles el fuero, ¿sí? Bueno, el problema, que es bien interesante, es que ese mismo artículo, el 136, en el último párrafo dice que todos los demás funcionarios, y hace la lista completa, incluido el fiscal general del Estado, que ahorita es Carmona, no tienen fuero. Se están refiriendo al fuero del Estado, pero tampoco están incluidos en el primer párrafo. Entonces, tampoco hay declaración de la legislatura del Estado respecto de los casos federales. Y nadie que yo sepa, aunque por ahí me dijeron que tal vez la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, o sea, de Presidencia de la República, tal vez hayan metido una controversia constitucional. En mi opinión, la decisión de hace como 2 meses, en que la legislatura de Morelos a las 2 de la mañana dijeron, pues aunque le hayan quitado el fuero a Carmona, nosotros no vamos a hacer caso y decimos que sigue siendo el fiscal. Esa decisión, en mi opinión, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque esa legislatura, en una encarnación previa hace muchos años, ya había tomado la decisión de que solo para gobernador, diputados y magistrados del Supremo Tribunal, ellos van a tener facultades. O sea, ellos ya ejercieron su facultad de legislar sobre la materia que la Corte nos acaba de decir que sí tienen. Ellos ya la usaron hace tiempo. Está en la Constitución. Y no incluyeron a los fiscales. Por lo tanto, no se vale, no tiene sustento constitucional morelense esta declaración protegiendo a Carmona. Pero ya lo hicieron. Y si la Cámara de Diputados Federal, que fue la que le quitó el fuero federal a Carmona,
no reclama ante la Corte, o si la presidencia de la República no reclama ante la Corte, pues nadie va a reclamar y entonces la cosa se va a quedar así. Entonces, la Corte siempre nos dice que ellos no son tan poderosos porque nada más deciden sobre casos concretos. Y tienen razón, porque son casos concretos aislados, pero nos van empezando a dar guía de cómo deberíamos analizar el resto de los casos posibles. Y por eso me da mucho coraje que la Corte no nos diga eso qué significa en el contexto de Morelos. Y de otros lados, por ejemplo, en la Ciudad de México, ningún funcionario tiene fuero, ninguno. Entonces, ¿significa que ya nuestra legislatura ejerció el derecho que dijo la Corte que sí tiene hace una semana? Por lo tanto, el día que desafueren a un funcionario a nivel federal de la Ciudad de México, pues ya no hay nada más que hacer porque la legislatura ya no tiene facultades porque decidió no tenerlas hace años. Este, Esas son las preguntas que están sueltas. Y ojo, con lo que le estamos pagando a la Corte y todas las gentes que tienen ahí investigando, pues sería bueno que nos hicieran un cuadernillo que nos digan en los 32 estados las cosas funcionan así, porque, y eso no se lo voy a perdonar a Saldívar porque él hizo la propuesta, Saldívar en alguno de los múltiples casos de Carmona se aventó la locura de decir que existe el fuero del Estado para el fiscal, cuando textualmente la Constitución de Morelos dice que no tiene. Entonces, pues qué pésima calidad de corte tenemos, ¿verdad? Precisamente por eso, qué bueno que ahora que la derecha quiere fregarse a Lenia Batres, que todos estemos viendo qué es lo que está pasando, porque ahí vamos a descubrir que todo el tiempo nos están engañando con espejitos. Ya, estoy... Perdón, yo creo que el tema tiene, la vinculación del tema, lo que hacíamos era la relevancia en la interpretación en cuanto a los poderes estatales, y creo que Exacto. Federico lo coloca muy bien, ¿no? El tema de la federación, la conformación de la federación, recordemos que son estados libres y soberanos, de acuerdo a la propia Constitución, y que un poco en el sentido lo que hace la Corte va en esa línea, digamos, ¿no? Son estados libres y soberanos, entonces como la Constitución Federal no te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino te dice se le notificará al Congreso Estatal para que proceda conforme corresponda, así de abstracto, pues lo que corresponde a cada Congreso es en este ejercicio de libertad de autonomía, digamos, soberanía más bien de cada uno de los estados, ¿no? Creo que lo que estamos viendo es eso. Nos parecía muy importante, digamos, colocar aquí el tema en el espacio, porque hemos hablado N cantidad de veces de todo el proceso de cabeza de vaca, de la forma en la que actuó el Congreso, de la forma en la que actuaron sus abogados, y al final lo que estamos viendo puede ser una estratagema legal, o sea, una cosa de una argucia legal bastante complicada que decíamos nosotros, pero le funcionó. O sea, le funcionó a cabeza de vaca, no solo acabó su periodo sin ser procesado, no ha sido detenido, tiene orden de captura a nivel internacional, pero es, si mal no recuerdo, candidato a diputado plurinominal por la alianza Fuerza y Corazón y Amor y no sé qué se llama por México. Entonces, bueno, al final le funcionó la estrategia, hoy la Corte le da la razón en términos jurídicos de esta estrategia que operó, y bueno, pues ahí lo que vemos es esto, ¿no? No es un tema de decir, la Corte otra vez está favoreciendo a los criminales. Creo que en esta lógica que lo describió Federico muy bien, así está conformada la estructura del Estado, así está el federalismo, reconoce la Corte que los estados tienen esta competencia, y como decía Federico, en el caso de la Ciudad de México, si el Congreso ya declinó de propia su competencia, es decir, y aquí ya nadie tiene fuero, no tenemos por qué homologar los procesos federales a lo local, pues entonces si se hace un procedimiento de declaración de procedencia a nivel federal de un funcionario de la Ciudad de México, lo único que corresponde es notificas al Congreso, y como el Congreso ya desistió, no hay procedimiento, pues el Congreso tendría que decir gracias, yo ya me enteré, lo doy a conocer y se acabó. Digamos, eso es una duda que ahí tenemos que revisar también, sobre todo con esta competencia de lo federal y lo estatal, ¿no? Otro de los casos que queríamos comentar, y ya no nos va a dar tiempo, es igual sobre, aquí, vean la conexión, cómo fuimos haciendo la hilación de los temas, la conexión Mira, entre perdón ahí, David, ahorita que vas a meter ese tema, va a ser pertinente porque dice Pablo Gómez, y no creo que sea el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice, ya cambiaron todo, el caso es de Guerrero. No, los ciudadanos, los maxi abogados están hablando
de Guerrero en un principio, y luego de Morelos, y luego de Tamaulipas, y por eso usted está hecho pelotas, pero no, están precisamente esto que va a señalar ahorita David, pues es como en los casos los van hilando, en qué se parecen, en qué no se parecen, qué es lo que hay que analizar aquí. David, ahora sí, adelante. Gracias, mi querido Ernesto. Víctor Méndez nos dice, habiendo tantos temas y poco tiempo, agreguen otro día para los maxi abogados. Digo, yo nomás paso el dato, Segundo ¿no? piso, un segundo piso. Ya Para que vea tenemos. que la audiencia, aquí escuchamos a la audiencia, ¿no? Atendemos las peticiones. Órale, David, te vamos a tomar la palabra. Aquí, Flor ¿Ok? también, Flor Benítez dijo, pues que conduzca David el programa, Ahí está, no, Sí, está. sí, ahí está. ¿no? Vámonos, ¿Ya? Ernesto. No, Vámonos. y a David ya le hemos ofrecido que venga y conduzca un No, programa no, mi para querido él, Ernesto, no, pero no me dice, balcones aquí no, en público. no puedo, que mi trabajo y no sé qué. Y ahorita anda aquí, no, que ya quieren otro día de mesa. Le digo, órale, y ¿sabe qué me va a decir cuando ya termine el No programa? puedo. Disculpa, manito, no puedo. Bueno, seguimos nada más para hacer, pensamos que nosotros estamos hilando bien los temas, a lo mejor se nos fue ya el patín, ¿verdad? Una disculpa a la querida audiencia si se nos fue ya el patín, un poco la cabra al monte, pero el tercer tema que queríamos muy brevemente colocarlo es otra discusión entre la competencia estadual, dice mi querido Federico, ¿no? De los estados y la federación, y que es sobre el caso de Mario Aburto Martínez, ya lo platicamos aquí, el asesino de Luis Donaldo Colosio. Fue detenido, procesado y sentenciado por un juez federal a 40, creo que 3 años de prisión, más o menos, 42, 43 años de prisión, con base en el Código Penal Federal. Así se estableció porque fue la Fiscalía General de la República, bueno, la PGR en su momento, quien asumió el caso y quien llevó el procesamiento ante un juez federal. Entre las múltiples y diversas defensas que ha tenido Mario Burto Martínez, impugna la sentencia definitiva en el apartado correspondiente a que no correspondía al juez federal ni al Código Penal Federal el delito, sino al Código Penal local y a un juez local de Baja California, que es donde ocurre el asesinato de Lomas Taurinas. Aquí está otra vez la competencia entre los estados, ¿no? El estado y la federación. Gana el amparo se va a revisión, el tribunal colegiado concede el amparo diciendo al juez de primera instancia que efectivamente se tenía que haber aplicado el código estatal y un juez estatal llevar el caso y no la federación, y eso implica que la pena máxima que podía haber obtenido Mario Burto es de 30 años de prisión, porque el Código Penal estatal establecía que la pena máxima era de 30 años. Esta decisión se va a un recurso de revisión por parte de la PGR, de la Fiscalía Ahora General de la República. Ese recurso de revisión que entra al tribunal colegiado lo mandan a la Suprema Corte de Justicia y hay la propuesta de resolver en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia negando el recurso de revisión a la Fiscalía General de la República, porque de acuerdo al proyecto que tiene la ministra Ríos Farjat, no se alegan cuestiones de constitucionalidad en el recurso que presenta la Fiscalía General de la República, es decir, hay supuestos bajo los cuales puede proceder este recurso de revisión extraordinaria a la Suprema Corte de Justicia. Dice la ministra, para mí no hay estos elementos, por lo tanto, se negaría el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República, quedaría firme, es decir, se confirmaría la decisión del tribunal colegiado y lo que tendría que hacer la jueza o el juez de primera instancia es simplemente cambiar la sentencia, simplemente, digo, es un simplismo, pero me refiero, cambiar la sentencia y decir el código penal que se tuvo que haber aplicado era el local, la pena máxima es de 30 años y el señor Mario Burto cumple el 23 de marzo 30 años de haber sido detenido. Entonces, si la Corte confirma, si la Corte niega o rechaza este recurso, se confirma la decisión del tribunal colegiado y en consecuencia, digamos, lo que se estaría haciendo es que Mario Burto obtenga su libertad el 23 de marzo. Aquí nada más un punto importante. Otra vez, si se va en ese sentido, van a salir a decir, la ministra Piña dejó a los delincuentes, dejó otra vez la misma cantaleta, nada más para aclaración, ad cautelam, diríamos los abogados, quien volvió a hacer mal la integración fue la PGR. De hace 30 años
pero es la misma PGR, la misma FGR que hoy sigue haciendo mala chamba. Yo no me refiero al recurso de hoy que hoy presentó la FGR, sino hace 30 años. El que lo haya traído el caso sin seguir las reglas del procedimiento, sin ver la competencia porque era un magnicidio, ¿no? O la trascendencia, hoy derivó 30 años después o veintitantos años después que lleva con lo del amparo, en que se reconociera que estuvo mal esa atracción, que no se siguieron las reglas de la atracción y que, por lo tanto, lo que se tiene que aplicar es el código estatal. Se tuvo que haber aplicado el código estatal, insisto, y de confirmarse la sentencia, de confirmarse la resolución del tribunal colegiado, pues Mario Aburto podría obtener su libertad justo el 23 de marzo, a 30 años de haberse cometido aquel magnicidio. Gracias, David. Pues justo el sábado, como dices, se cumplen los 30 años de aquel 23 de marzo de 1994. Y bueno, pues esta discusión me parece que es interesante e importante. Ya dijo el presidente que este caso no se va a cerrar, que va a seguir, ¿no? Incluso ante una solicitud del hijo de Luis Donaldo Colosio, pues, de que ya no se volviera a hablar del caso que dijo el presidente, no, no, esto es una situación de interés nacional y además fue un crimen de Estado, ¿no? Entonces, esto me parece que además de obtener, que pudiera obtener su libertad a partir de aplicar este código penal local, estatal, pues bueno, tenemos como sociedad que seguir discutiendo este tema en ese sentido de abordarlo como un crimen de Estado que sigue pendiente. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Federico? A ver, es un crimen de Estado, estamos todos de acuerdo, como tú dices, pero el problema es que, ahora sí, la audiencia que nos está escuchando más allá de la Ciudad de México, perdónenos por ser tan capitalinos, tan centralistas. Cada vez que decimos es crimen de Estado, entonces decimos, entonces es la jurisdicción de la Federación y es la jurisdicción de la capital. Ujú. Ese fue el error. El error original en el caso Aburto es aplicar el Código Penal Federal. Sí. Ese fue el error. Y piensen ustedes con atención, cuando estamos en la campaña presidencial, por más que Colosio haya sido antes senador de la República y secretario de Estado del Gabinete Federal de Salinas, en ese instante el señor es un ciudadano candidato de un partido, o sea, no es funcionario público federal. Por lo tanto, él está en Baja California Norte. Ojo, perdón a los Baja Californios porque el nombre del estado es Baja California Secas. La que tiene apellido es la de abajo, la del sur. En Baja California, el código penal que aplica es el de ese estado. Entonces, Mario Aburto es ciudadano de cualquier otro lugar, ¿no? Eso no importa, pero si comete un delito en el territorio Baja California, la ley es la Baja California. Punto y aparte. La Fiscalía General de la República lo atrae porque es de interés nacional, porque es la elección presidencial, etcétera. Esas son buenas razones para atraer, pero tú atraes, ojo, y aquí lo importante es la complicación de la atracción. La Fiscalía General de la República puede atraer un delito local. Por eso es interesante el caso Aburto. Pero la norma que tiene que aplicar es la norma del Estado, no la federal. Eso es lo importante. Por lo tanto, el caso sí tiene una implicación grande. Y ahora, mi crítica otra vez a la Corte. Como bien dice David, no le critiquen a Piña que están insultando a los criminales, no. Esta decisión del Tribunal Colegiado de la que aplica el Código Penal Baja California es correcta, es una buena decisión, tiene que cumplirse. Eh, pero, pero, la Corte, que es el gran tribunal de la República, tendría que aclararnos eso que acabo de decir. ¿Por qué tenemos, cuando atraigo yo, Fiscalía General de la República, un caso, por qué tengo que utilizar las normas del Estado? ¿Cuándo sí, cuándo no? Ese es el tema de fondo. Y Ríos Farjat, al decir, no, lástima, lo que le está diciendo la Fiscalía es, lástima, Margarito, usted no hizo bien su recurso y por lo tanto no hay razones para que la Corte conozca. Entonces lo va a sobreseer. Eso es lo que está haciendo David. Entonces no van a tomar una decisión, no van a discutir el tema y no nos van a dar guía a todo el resto de la República de cómo se tienen que resolver estas cosas, lo cual significa que pasado mañana, si vuelve a haber otra cosa de Estado y los chilangos nos sentimos
agraviados, otra vez vamos a meter la misma pata porque seguimos sin la guía de la Suprema Corte. Por eso yo sí le tengo bronca a la Corte, porque no están discutiendo los grandes temas. Y el tema de esta mesa de abogados fue la federación. ¿Cómo le hacemos para que varios, en realidad 32 sistemas jurídicos juntos funcionen como república? Y aparte hay un 33 que es la federación. Ese es el tema grande. Por eso fuimos de Guerrero a Morelos, a Tamaulipas y ahora a Baja California. Y la Corte lo que hace es escurrir el bulto. Y cuando toma decisiones, la decisión es, pues cada quien lo ve en su capital, lo cual es grave, pues que si de eso se trata, pues ya pasado mañana que organice cada quien su Guardia Nacional y su milicia, ¿no? Digo, qué Ya. bueno que Yucatán tenga su capital y su bandera y su himno estatal, pero la Corte tiene que decirnos en qué condiciones funcionamos juntos, y la Corte está escurriendo el bulto. Ríos Farjat es escurrir el bulto del tema grande, federalismo. Ya. Pues mi querido Federico y mi querido David, pues muchísimas gracias. Ya nos colgamos un ratote más, pero pues muchas gracias, David y Federico. Seguimos al habla. Les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos en comunicación. Gracias a todos. Una disculpa por si nos perdimos, ya en el chat nos dijeron que ya nos perdimos mucho, pero bueno, una disculpa, intentamos hilar los temas, pero bueno, no se pudo. No, Creo. Algún día te regresaremos en Jalisco. Exacto, No. sí, nos faltó todavía otro estado más, pero dice ahí Augusto, el problema de hilar varios temas es que se deprime uno más. ¿Sí? Ajá, el problema de hilar varios temas es que, ¿qué? Perdón, David. Se deprime uno más. Claro. Bueno, No, pues gracias, abrazos. gracias, Federico, Gracias. gracias. Oigan, y a ver si luego platicamos ahí, comentamos una entrevista que le hace Genaro Villamil pues al diputado Manuel Vázquez, porque ya de Omar García, pues ya no quedó nada, tremenda y terrible. En fin, ya lo estaremos platicando. Les mando un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Abrazo, gracias, Violeta, Ernesto. Bye. Gracias.